Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mariangi Silveira y el día de hoy tenemos otro programa en Toma mi mano. Vamos a cambiar un poco el giro. Veníamos hablando de las pantallas, los que nos han estado viendo, y el día de hoy vamos a cambiar radicalmente nuestros temas porque vamos a hablar un poco más sobre el tema de crianza. Y es que mucho se oye hablar de estamos criando niños frágiles. Mucho se oye hablar sobre qué onda con los niños de cristal, la generación de cristal, estos niños que no toleran la frustración, que no toleran los embates de la vida. Pero también es una realidad que nosotros somos una generación de papás que estamos aprendiendo a criar de una manera diferente, a no replicar los patrones que veníamos conociendo con los cuales nosotros fuimos educados. Que no les vamos a poner adjetivos ni etiquetas, no vamos a decidir si estuvieron bien o mal. Sin embargo, ahora tenemos más recursos a la mano, mucho más disponibles, para elegir cómo es que queremos criar. Y hay mucha controversia, vamos a tener otro programa sobre la crianza respetuosa y la crianza con apego, porque pareciera que el simple título nos hace creer que es una crianza sin límites, cuando la realidad es que no. Los límites siguen estando presentes, simple y sencillamente están dados de manera respetuosa y no adultocentrista. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en qué tanto estamos criando niños frágiles. Mucho se oye, o cada que hablo de este tema, muchos se enojan conmigo y me dicen, a mí me educaron con golpes, a mí me educaron con la frase, la letra con sangre entra, a mí me educaron con rudeza y aquí estoy, sobreviví. Y por otro lado tenemos el otro polo que dice, yo no quiero emplear esos recursos con mis hijos, quiero emplear otras cosas nuevas, otras circunstancias, porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y hay una delgada línea entre lo que queremos verdaderamente que suceda y lo que estamos haciendo para llevar a cabo este deseo. Y por más que queramos, no le podemos evitar todo a nuestros chicos y por más que queramos, no los podemos sobreproteger. Acuérdense, yo uso mucho en mis cursos, en mis talleres, los que me siguen de hace tiempo, una frase que es sobreproteger es menospreciar. Y entonces cuando nosotros dedicamos nuestro 100% de energía a evitar que nuestros niños, nuestras niñas se caigan, se tropiecen, tengan dificultades, se enfrenten a situaciones, lo único que estamos haciendo es alejándolos de las oportunidades de aprendizaje. Y esto aplica para todo, desde los más chiquititititos que me les ponen casco y me les ponen rodilleras y me les ponen coderas. Y ojo, no estoy hablando de aprender a hablar en bici o en patines. Les ponen todo el equipamiento para aprender a caminar. O evitan a toda costa los tropiezos. Y entonces el día que va a llegar, que por X o Y no estén ahí mamá o papá para cacharlos, para sostenerlos, para detenerlos, para quitarles los obstáculos, se va a caer. Porque eso es lo único que les puedo garantizar. Sus hijos se van a caer. En todas las acepciones de la palabra. Físicamente, moralmente, emocionalmente y energéticamente se van a caer. Y no podemos ser nosotros siempre el colchón. Pero sí podemos ser la alianza. Quienes estemos ahí para poner el curita, para poner la pomada, para contener el llanto y para decir, tú puedes, vuélvelo a intentar. Esto sí es lo que queremos, eso sí es lo que necesitamos y eso sí es lo que educa y enseña para el futuro. No tanto el casco, la rodillera, el cojincito, el cuidar los barandales, los barrotes, todo. ¿No? Porque ahora veo muchas casas muy kids friendly, pero quitando toda posibilidad de tropiezo. Y eso tampoco nos ayuda. Entonces es importante que les enseñemos a nuestros chicos medianos y grandes a caer, a tropezarse y seguido de esto, por supuesto, a levantarse de nuestra mano. Y de eso se va a tratar
nuestro programa de hoy, así que si te interesa el tema, si te gusta, ayúdanos compartiendo, dando like y dejándonos tus comentarios. Ya algunos me dejaron sus comentarios para poder seguir llevando a cabo toda esta serie de programas que tanto les han gustado. Y entonces, bueno, cuestionémonos un poquito. Ayudar demasiado puede impedir que nuestros chicos desarrollen autonomía. Ahora, aquí quiero hacer una división muy grande y muy importante. ¿Qué pasa con la autonomía de aquellos chicos que no tienen retos específicos en el desarrollo? ¿Y qué pasa con la autonomía de aquellos que sí la tienen? ¿Hay alguna diferencia marcada entre cómo nosotros como papás podemos hacer el acompañamiento? ¿Qué opinan ustedes? En mi opinión y mi respuesta sería definitivamente sí. ¿Por qué? Porque medianamente cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra crianza, tenemos la idea de cómo hemos ido observando que la gente a nuestro alrededor ha acompañado a las infancias a lo largo de nuestra historia. Y por supuesto que tenemos el bagaje de cómo nuestros papás, papá, mamá, o nuestros abuelos, o nuestros tíos, primos, quien haya estado involucrado en nuestra crianza, nos acompañaron a nosotros. Entonces, aquí es bien importante considerar que medianamente tenemos un esquema planeado y pactado de cómo queremos ejercer nuestra crianza. Pero cuando nos enfrentamos a una discapacidad, a un diagnóstico, a una condición de vida o a algo que nos implique retos mayores, las preguntas cambian por completo o cambian en una medida variable. Pero ¿qué creen? Que no solo eso está implicado. También cambia nuestra emoción. También nos invade más el miedo. También nos invade más la tristeza. Y no estoy hablando de aquellas mamás que hayan vivido baby blues, depresión postparto. Estoy hablando más bien de cómo experimentamos lo que está pasando ahorita. Es un shock, es enojo, es culpa, es miedo, es tristeza, es ansiedad, es preocupación y es soledad. Porque no tenemos hasta este momento una red de apoyo en el tema que nos contenga. Quien está a nuestro alrededor, muy probablemente, a menos que se haya presentado el mismo diagnóstico en la misma familia 2 o 3 veces, las familias no tienen las respuestas y no saben cómo acompañar este proceso. Entonces, eso es bien importante. Y sí, nuestro acompañamiento, nuestro seguimiento, nuestra guía, nuestro aliento y nuestras palabras sí pueden impactar favorablemente o no tanto en el desarrollo de autonomía de nuestros chicos, y es un poquito lo que platicábamos hace rato, ¿no? Otra pregunta que viene a colación de todo esto que me gustaría hacerles yo a ustedes es ¿cómo enseñamos a nuestros chicos la tolerancia a la frustración sin replicar la violencia con la que o la agresión con la que fuimos educados nosotros? Porque nosotros acercábamos la mano a la estufa y ¿qué recibíamos? Un manazo. Porque nosotros queríamos intervenir en alguna conversación donde estaban involucrados los adultos y ¿qué nos decían? Es plática de adultos. Porque nosotros nos caíamos y ¿qué pasaba? No solamente era el dolor del golpe, sino el dolor del regaño, ¿no? De te lo dije, te vas a caer. Nuestra crianza fue diferente y a ver, ojo, esto no hace que haya sido mala. Pero ahora tenemos más recursos para hacerlo diferente. Entonces, ¿cómo podemos inculcar la tolerancia a la frustración en nuestros chicos? Y les va a dar mucha risa mi respuesta. Seguramente algunos ya se la imaginan. Frustrándolos. Permitiendo que se frustren. Porque ahí sí cruzamos la delgada línea. Quiero evitar tanto las caídas, los tropiezos, las pérdidas, que las elimino por completo. ¿Cuántas veces jugando un juego de mesa es tú ganaste? Con tal de que el niño no se enfrente a una emoción o a un desborde emocional. Entonces, la tolerancia a la frustración se enseña, se acompaña, se explica y se modela permitiendo que lleguen a la frustración. Eso es sumamente importante. ¿Y cómo llegamos a la frustración? Con consecuencias lógicas. Se cayó, lo recogemos. Se ensució, lo limpiamos. Perdónenme, ahora traigo un poco de tos y la garganta un poco seca, espero que me deje continuar. Pero entonces, justamente el punto es
¿Cómo guiar la tolerancia a la frustración? Acompañando y permitiendo que nuestros hijos se frustren. Y aquí viene la pregunta que les hacía yo hace rato, ¿no? ¿Cómo cambia este discurso cuando vivimos con una neurodivergencia o una discapacidad? De la misma manera, pero un poco más anticipada, planeada y contenida. Para esto primero tendríamos que observar el perfil de desarrollo que tiene nuestro chico, nuestra chica, de la edad que sea, el perfil sensorial que tienen nuestros jóvenes y a partir de ahí poder integrar qué es lo que requiere. Porque, a ver, ojo, si yo conozco y sé que el perfil sensorial de mi hijo es hipersensible en la parte o en el área auditiva y lo quiero frustrar llevándolo a la villa el día de la Virgen, pues no nos va a llevar a ningún lado. Lo único que vamos a lograr es una crisis, un desborde, un meltdown o un shutdown, una crisis sensorial desbordada, pero no vamos a lograr un aprendizaje. La terapia de choque ya no está vigente. Entonces, en esos casos y en todos los casos, mi sugerencia sería observar, analizar, revisar qué es lo que nos sirve e ir avanzando poquito a poquito. A lo mejor de primera instancia, si nos vamos a sentar a jugar ajedrez, no voy a hacer mis jugadas maestras que hago con mis compañeros, ¿no? De mi misma edad. Pero sí voy enfrentando y sí voy enseñando a la par para que mi hijo vaya aprendiendo las estrategias, vaya aprendiendo qué significa que te coman una pieza del ajedrez, vaya aprendiendo cómo defenderse ante ciertas jugadas mías y también él vaya aprendiendo a anticipar. Si voy a jugar fútbol, pues no le voy a aventar los chutazos como cañonazo para darle la panza. Lo voy a ir haciendo poco a poco, pero sí voy a ir subiendo la intensidad. Porque va a llegar un momento en que va a jugar con niños de su edad o niños más grandes que no se van a tentar el corazón. Entonces, esto es bien importante porque estamos forjando identidad, estamos forjando criterio, estamos forjando personalidad y tenemos que trabajar en otras cositas. Aquí lo importante no es que nuestros niños nunca se caigan. Aquí lo importante es enseñarles y acompañarlos a que se levanten de una manera sana, responsable y respetuosa. ¿Y por qué subrayo la palabra responsable? Porque, a ver, muchos de nuestros niños que yo he visto últimamente en consulta se caen y se enojan con el piso o le pegan al piso o echan la culpa o buscan culpables en vez de detenerse a observar y analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que fallaron o qué fue lo que pueden mejorar. Y entonces de esta manera, de nuevo, no estamos apoyando el desarrollo integral de la situación. Entonces ahora, vamos a pensar, ¿cuál sería nuestra estrategia lógica? ¿Ayudar o sustituir? Todos, absolutamente, todos queremos facilitarle el camino a nuestros hijos. Pero creo que la pregunta número 1 que nos tenemos que hacer como padres, madres, terapeutas o cuidadores es, ¿desde dónde estoy ayudando? Y aquí, ojo, porque vamos a analizar puntos importantes. ¿Estoy analizando desde mi miedo? ¿Estoy analizando desde mi creencia de que él no puede? ¿Estoy ayudando desde yo no pude en su momento o fue algo que a mí se me dificultó en su momento? ¿Estoy ayudando desde una etiqueta diagnóstica, dando por hecho? O no solamente etiqueta diagnóstica, ojo, desde la edad. Es que es chiquito. Y como es chiquito, no puede. Y como no puede, yo lo hago por él. Entonces, ojo desde dónde estamos facilitando el camino. Ojo qué tanto estamos ayudando desde la cotidianidad y la costumbre. ¿Cómo me pasa eso cuando acompaño a las familias? Y lo veo repetitivamente. Estamos trabajando en terapia, que se ponga solo la playera. Y entonces mi pregunta es, ¿en las mañanas ya se la pone sola? No. La siguiente pregunta lógica es, ¿por? No se me había ocurrido intentarlo. Tengo tan mecanizada la rutina de pongo camiseta, pongo playera, pongo pantalón, subo todo, vámonos, que ya no di ese espacio para intentarlo. Y ahora, pues a lo mejor la mañana no es el mejor momento para intentarlo porque vamos contra reloj, porque tenemos que llegar puntuales a la escuela, pero ¿qué tal que durante el día, a la hora que regresa, se cambia del uniforme o de la ropa de calle a la ropa de casa, procuramos
que lo haga con apoyos mínimos. Y ahora, no se trata de ya lo trabajamos en terapia, toma tu playera. Es ir retirando paulatinamente los apoyos hasta llegar al mínimo. Si primero se la entregaba y se la subía a la cabeza y le ayudaba a bajársela, bueno, ahora ya no le ayudo a bajársela, hago esa pausa. Y bueno, el proceso se puede dividir infinitamente, pero lo estoy acortando para redes y para programa. Y entonces quito la última ayuda de bajársela. Ya lo logramos, ya la tiene aquí y solito hace este movimiento. Bueno, entonces ahora solo se la entrego con las mangas hacia acá, la cabeza ya nada más para que haga esto. Ya no llevo sus brazos hacia la cabeza, sino ya solo se la entrego. Ah, pero como que se atoró. Ok, de la puntita de la playera la llevo hacia su nuca. Ya, ¿qué crees? Que ya no necesito dársela, metérsela en las mangas. Ya solo se la doy para que se ponga la etiqueta hacia atrás. Perfecto. ¿Qué crees? Ya la puede ir a agarrar del cajón y se la pone ultra solo. ¡Bravo! Bien logrado. No facilitamos de más. ¿Y qué hicimos? Observamos el proceso y paso número 3, fuimos retirando los apoyos. ¿Se fijan cómo esta parte de sustituir apoyos o irlos retirando hace una total diferencia? Aquí la diferencia la hace observar, acompañar, explicar, guiar, estar disponibles por si algo se atora e ir sustituyendo los pasos. Vámonos desde arriba. ¿Cuál sería el caminito para evitar ayudar de más? Acompañamos, observamos, explicamos. En el explicar viene junto modelamos, lo hacemos nosotros también. Guiamos, estamos disponibles para lo que se ofrezca y ya que vimos que tiene lograda la habilidad, sustituimos. Sustituimos, en vez de resolver, damos el apoyo mínimo y observamos la consecutividad de apoyos que se requieren para irlos retirando poco a poco. Punto importante también, anticipamos. Te vas a poner la playera y le decimos paso 1, la tomamos, verificamos la etiqueta, la metemos en los brazos, subimos hasta nuestra cabeza, bajamos. Segmentamos o desmenuzamos el procedimiento y el último paso que me parece es más importante, evaluamos. ¿Y qué creen? No vamos a evaluar el desempeño de nuestros chicos. Porque si estamos acompañándolos en este camino es porque seguramente todavía es un área o un hito del desarrollo, que nos está costando trabajo. Entonces, evaluamos si nosotros necesitamos retirar apoyos. Y ojo, no estoy diciendo si nosotros lo estamos haciendo bien o si nosotros lo estamos haciendo mal. Lo que vamos a evaluar es la situación para en todo momento poder tener en cuenta si está funcionando el apoyo o ya está siendo extraordinario o demasiado apoyo y ya lo podemos retirar. Y aquí hay un punto importante que quiero hacer como un paréntesis, y es que muchas veces como que los papás se sacan de onda cuando yo los invito a hablar de autonomía o los invito a analizar la autonomía de sus hijos. Y es que yo empiezo a hablar de autonomía desde el año o desde antes. Y como que a las familias no les hace mucho sentido cómo un bebé de 1 año va a ser autónomo. Y bueno, puede ser autónomo en su alimentación si nosotros permitimos que explore los alimentos y que tome la cuchara. Puede ser autónomo o debería estar siendo autónomo en su desplazamiento. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el diagnóstico. Porque si estamos hablando de un niño o de un bebé o de un chavito con parálisis cerebral de 1 año, estamos teniendo que pensar que a esa edad tendría que estarse desplazando de manera autónoma o pudiendo explorar de manera autónoma. Entonces nosotros como terapeutas y nosotros como cuidadores tenemos que garantizar que eso realmente suceda a medida, ¿no? Entonces ahí es donde la autonomía tiene que estar presente en todo momento. Y si no, tenemos que buscarla. Es que mi hijo no come de manera autónoma porque se alimenta por medio de una sonda. ¿Qué queremos? Toda la vida nuestra expectativa va a ser que se alimente por sonda. Oiga, doc, ¿podemos trabajar además de la vía parenteral, la vía oral? Sí, no, hay una disfagia. ¿La podemos rehabilitar? Sí,
No, continuamos con la alimentación por sonda. Sí, entonces empezamos a trabajar masticación, deglución, la parte sensorial de cavidad oral y poco a poco vamos introduciendo los alimentos. Obviamente no vamos a poner en jaque la nutrición, nuestra prioridad siempre va a ser la nutrición, pero vamos avanzando en estos procesos. Y pues acuérdense que la autonomía no llega de golpe a los 18 años cuando se van de casa, ¿no? Se trabaja desde mucho antes. Y aquí voy a volver a acotar lo que dijimos, ¿no? La fragilidad de nuestros niños se va a disminuir en medida que nosotros permitamos que se equivoquen, se frustren, se caigan e intenten nuevamente. Y pues aquí también hay algo importante. Para permitir que un niño se caiga, yo como cuidador, papá, mamá o terapeuta tengo que estar con la seguridad de que ya enseñé, acompañé y practiqué el proceso previo, ¿no? O sea, yo sé que ya puede caminar, habrá tropiezos, pero ya tiene los prerequisitos, la fortaleza, la coordinación y la planeación para poder intentar los primeros pasos. Entonces, eso es importante y, por supuesto, fortalecer y fomentar que intenten nuevamente y fortalecer que descubran su capacidad de acción, ¿no? Esto es importante que lo llevemos a cabo. Vámonos, por favor, a la primera pregunta de nuestra audiencia. Yadi, ¿me ayudas, por favor? La primera pregunta dice, no quiero invalidar a mi hijo, pero no puedo evitar tratar de ayudarle y cuando me doy cuenta, el proyecto lo estoy haciendo yo. Pero también sé que no soy la única. Los proyectos de la escuela parecen concurso de papás. Muchas gracias, Yadi. Y sí, muchas veces aquí perdemos la dimensión de cuánto estamos ayudando y es un poco lo que platicábamos anteriormente. Aquí ya nos estamos imaginando o estamos platicando de un niño mayor, de un jovencito que ya está en proyectos escolares de difícil gestión, ¿no? Que implican retos importantes. Y ¿se acuerdan cuando hicimos la lista de desde dónde estamos apoyando? Estamos apoyando desde yo quería haber sido la mejor maqueta de la primaria. Estamos ayudando desde el me chocaba hacer maquetas. Estamos ayudando desde el me encanta hacer maquetas. Estamos ayudando desde el va a ser mucho más lento y más tardado que tú hagas la maqueta, yo la hago más rápido, no tenemos tiempo porque dividimos nuestro día entre ballet, natación, terapia, actividades del hermano, tráfico, comida, lavado de trastes, etc, etc. Aquí es importante que volvamos a hacer esta pregunta, ¿desde dónde estamos ayudando? ¿Desde dónde necesitamos ayudar? Eso creo que también es súper, súper importante. Y pues creo que gracias a la persona que nos manda este comentario, porque es algo que muchísimos padres pensamos. Y aquí no le voy a echar la culpa 100% a los padres. Creo que como escuelas de pronto tampoco dejamos clara cuál es la expectativa. ¿Para qué es esa maqueta? Esa maqueta es para lucirla en los proyectos escolares de fin de año con el nombre en grandote. O esa maqueta es para que explore materiales sensoriales. O esa maqueta es para una exposición dentro del grupo. O esa maqueta es, ¿qué más se les ocurre? ¿Para qué podría ser esa maqueta? Y es que justo aquí no es falta de confianza en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces es el miedo a la mala calificación, al juicio y el juicio de las maestras, de los compañeros, de los otros papás, el juicio de mi hijo, de qué mala onda, por qué me dejaste hacerlo solo, pero no está supeditado a la expectativa de la familia. La presión escolar, nuestras propias exigencias, no lo sé. Pero el aprendizaje es un proceso y valdría la pena preguntar ¿para qué es este proyecto? ¿No? ¿Qué tanto me luzco? ¿O para qué es este disfraz? A veces el disfraz es para 5 minutos del día de la primavera, pero a veces el disfraz es para el ejercicio o la muestra teatral y entonces pues vale la pena un poquito más de euforia. No lo sé, pero siempre vale la pena preguntar. Un proyecto imperfecto hecho por un niño en compañía de mamá y papá enseña muchísimo más que un proyecto elaborado únicamente por cualquiera de los adultos en cuestión. Entonces creo que eso es importante porque valdría la pena preguntarnos, ¿estoy ayudando o estoy tomando el control? Nuestros hijos necesitan experimentar la satisfacción, pero también
la frustración. Yo sé que parezco disco rayado, pero es importante que lo tomemos en consideración. Y creo que también justo esta satisfacción de poder decir, lo hice yo, lo logré yo, lo monté yo, tiene mucho mayor significado y muchísimo más impacto que cuando lo hacen mamá o papá solitos sin involucrar al chamaco. A veces ya ni siquiera saben de qué se trata o por qué es la maqueta o de dónde salió, y si la tienen que presentar, pues ni idea ni de los materiales que se ocuparon, porque todo fue hecho por mamá y papá. Y bueno, las escuelas también cada vez, me da mucha risa porque cada vez se ponen más creativos y vamos a hacer el sistema planetario solar con alimentos. Híjole, o sea, sí, pero todo lo que implica, ¿no? Y nos ponen a hacer la maqueta del sistema solar con alimentos para Kinder 2. Entonces, pues claramente cortar, picar, pegar, pues a lo mejor no es tan sencillo que lo hagan nuestros chicos como si tal vez emplearan otros materiales que les funcionaran mejor a esa edad, rasgar, bolear, enrollar, ensartar, enroscar, entre otras actividades, ¿no? Entonces, todo tiene que ir acorde a lo que se requiere. Aquí, por acá me dicen, ¿no? Los peinados locos del día del niño, las mochilas locas. ¿Realmente lo disfrutan los niños? ¿Lo disfrutan los papás? ¿Lo disfrutan las maestras? Creo yo. Yo recuerdo que una de las grandes peleas que tuve con mi hija chiquita fue para un peinado loco, porque pues yo quería ponerle, creo que se lo fue para el día del niño, fue para un Halloween, y pues yo quería ponerle unas patas a la araña, y ella era como de no gracias, y pues no gracias. Ella escogió el peinado, pero pues no quería las patas como yo las quería poner, y entonces pues yo sí, pero ella no, pero entonces, y llegó en la tarde deschongadísima porque obviamente el peinado lo había dejado así y no lo disfruto para nada. Entonces, a veces vale la pena preguntarnos desde dónde viene y para dónde va el objetivo de tal o cual actividad. Y vámonos con el siguiente bloque, que me parece una pregunta muy importante, que es, ¿cómo sé cuando verdaderamente mi hijo o mi hija necesita apoyo? ¿Cómo evalúo esa parte? Y es que aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque la autonomía no significa abandono, o fomentar autonomía no significa déjalo a que explore infinitamente, porque tendemos a tener esa confusión. Entonces, los niños necesitan guía, enseñanza, acompañamiento, y en estos tres conceptos están las pautas o los apoyos visuales. Está muchísimo el reforzamiento positivo. Muy bien, lo estás logrando, inténtalo, vamos, tú puedes. Necesitan tiempo, que ese es el coco mayor de las generaciones actuales. No tenemos tiempo, ni para enseñar, ni para planificar, ni para acompañar. La vida va demasiado rápido, y eso pues nos resta un poquito de habilidades para fomentar la autonomía. Ensayo y error. Aquí viene, ¿no?, el punto de permitir que se equivoquen y reforzar el avance que hayan tenido. Evitar que si se equivocan se enojen, se desborden, lancen todo, avienten todo y no lo quieran volver a intentar. ¿Cómo hacemos esto? Aplaudiendo los pequeños logros, o aplaudiendo los intentos, porque a veces nos frustramos más nosotros porque lo intentan sin logro, pero ya el haberlo intentado, ya el haber puesto su atención y concentración en este objetivo durante unos minutos, ya es un paso importante. Otra cosa, el modelado. Modelarles, ser ejemplo de nuestros chicos a lo que queremos. Queremos que nuestro hijo o nuestra hija logre el control de esfínteres. ¿Cuántas veces nos ha visto hacer pipí o popó? No, pues nunca. O a papá, quiero que mi hijo haga pipí parado, que no se siente. Pipí parado porque es más cómodo cuando salimos al centro comercial. Excelente, ¿a quién va en casa a hacer parado? A nadie. O sea, no es imposible, pero pues ayuda un poco más el hecho de que haya alguien que modele. Y por supuesto, la supervisión y el reforzamiento constante. Esto no es sobreprotección, esto entra más dentro del concepto que tanto hablamos, que es accesibilidad. Hacemos accesible el aprendizaje. Y la pregunta nunca va a ser, ¿lo dejo hacer todo completamente solo? Más bien, observo qué apoyos necesita para que lo logre con la menor cantidad de soporte mío, o con la mayor cantidad de independencia posible. Y aquí voy a hacer una pausa en la situación en la que hablamos específicamente de niños que tienen requerimientos adicionales para su aprendizaje y su participación. La inclusión la inclusión no consiste en dar
apoyos o hacer ajustes. La inclusión consiste en dar acompañamiento. Y para dar ese acompañamiento tiene que haber anticipación. Si yo observo que requiere, puedo dar lo justo en el momento adecuado. ¿Qué queremos o hacia dónde queremos llegar para la integración de la autonomía? En enseñar habilidades sin dejar de ser una red de seguridad y sobre todo una red de apoyo. Y entonces vámonos un poquito más a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esta generación de cristal. ¿Realmente estábamos fomentando o haciendo una generación de cristal? Una realidad o algo que escucho recurrentemente es antes aguantábamos más. Pero también se vale preguntarnos a qué costo. Obsérvate tú, mamá, papá, el día de hoy. Tú, mamá, papá, que creciste con castigos físicos, con humillación, con miedo. Antes crecimos con el te va a llevar el señor del costal, no te van a traer regalos los reyes, no te va a querer papá Dios. Qué rudo, ¿no? Silencios obligados, vete a pensar, vete al rincón de la calma. O frases como los niños no lloran, las niñas chillonas no me caen bien, las niñas que se enojan no se ven bonitas, mira qué fea te ves cuando haces pucheros. ¿Le suenan? Ay, a mí las oigo y me remueven, ¿no? Y bueno, sí, aquí estamos, y sí sobrevivimos. Sí llegamos a adultos y sí somos adultos funcionales que tenemos hijos. Pero eso no significa que hayamos llegado a esta etapa bien. Y ojo, sin ese juicio, esto no significa que hayamos podido estar mejor, emocionalmente mejor. Antes no se hablaba mucho de la salud emocional, antes no se hablaba mucho de la crianza respetuosa, pero hoy por hoy sí, y vale la pena que lo tomemos en consideración. Y tomando este hilo de ideas, vámonos con la segunda pregunta de la audiencia. Creo que me salté una. Pero si me salté una, ahorita la retomamos. Sí, esta me la salté. Mi hijo es autista. Tiene dificultades para saber cuándo se burlan de él o cuándo lo están usando. Siento que tengo que defenderlo, porque si no, él dejaría que le pasaran por encima. ¡Ay, qué duro! El pan de cada día de muchos de mis muchachos que dicen, no, es que socializaba muy bien y cuando me platican sus socializaciones, me pedían que ladrara como perro, me decían que era su esclavo, me comentaban que yo era la mascota del salón, se escondían de mí cuando llegaban, nadie quería hacer acuerdos, me incorporaban a los equipos por lástima, nadie me metía a los equipos de trabajo, el profesor siempre terminaba incrustándome en alguno de ellos. Híjole, qué difícil, ¿eso es realmente socialización por pertenecer a un grupo y por pasarla medianamente bien? Eso no es inclusión, eso no es socialización. Actualmente tengo un muchachito en la escuela que dice que muere de ganas por regresar a la escuela regular en donde realmente la pasó fatal. Y entonces le preguntamos por qué, es que ellos eran mis amigos y ahora cada vez más aparecen estas cuestiones como de me decían loquito, me decían tonto, se burlaban de mí, no me integraban a las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, qué difícil. Y pues tenemos que seguir trabajando con esta parte porque nos toca y porque pues también es importante acompañar a esta emoción, a este corazoncito que de pronto no la pasó tan bien. Y vámonos con otro punto que dicen que son una generación de cristal, pero las de antes, este es otro comentario que nos llegó, dicen que son una generación de cristal, pero las de antes fueron generaciones que sobrevivieron a la normalización de la violencia. Quiero que a mi hijo le toquen los castigos que nos imponían a nosotros. Claro que no. Y este comentario y esta plática la tomé de una plática que tuve con nuestro equipo de producción, con Laura, previo al programa. Y verdaderamente creo que ha sido mi lema durante mi crianza, ¿no? ¿Qué tanto quiero imponer mi decisión ante el estado natural de un bebé que acaba de llegar, ¿no? O sea, yo transfería mucho mi maternidad, por ejemplo, a la naturaleza. Pues yo no veo que ningún animal de la naturaleza use pañal, yo no veo que a ningún animal de la naturaleza le hagan papillas, a algunos pues les mastican la comida, pero no a todos, no hay Gerbers, yo no veo que ningún animal
en la naturaleza usa una carreola. Entonces de ahí fue que yo decidí utilizar pañales de tela, enseñar o fomentar el que fueran controlando su esfínter desde muy pequeñitos, la alimentación autorregulada. Yo no di papillas, siempre di comida accesible para evitar atragantamientos, pero que ellos pudieran tocar, oler, ver las consistencias reales de sus alimentos, elegir, decidir, confiar en su saciedad. Entonces, pues, ¿qué tanto lo hacían antes con nosotros? ¿Qué tanto es permitido hacerlo ahora? ¿Qué tanto verdaderamente caemos en el extremo contrario de, pues es que así es porque tiene autismo y él grita, él pega, él empuja? Tuvimos en esta semana una situación, no tuvimos, pero vi en esta semana una situación de un jovencito que empujó de un tobogán a una niña y se cayó y se lastimó. Y la disculpa era el autismo. Y realmente creo que el autismo es el último de los males, porque no estamos anticipando una conducta. Y si bien hay desregulaciones sensoriales, conductuales, emocionales, se podrían haber anticipado. Y eso es lo que creo que es importante, porque está padrísimo que sea un niño autónomo, que puede estar en un tobogán, pero también hay que observar qué estímulos lo detonan y qué pueden ocasionar a nivel emocional, sensorial y conductual. Y entonces, regresando un poco a la conversación que tuve con Laura, tiene toda la razón. No quiero utilizar la violencia, no quiero perpetuar la violencia, tampoco quiero evidenciar la incomodidad, ni fomentar la incomodidad. Pero yo, una frase que les digo mucho a mis niños es, de esa incomodidad busquemos y encontremos la oportunidad de aprendizaje. Porque es un excelente momento para encontrar el equilibrio. Y a todas las mamás que se acercan a mí, me llegan y me dicen, es que en la escuela lo molestan, le digo que bueno, porque tenemos una oportunidad de crecimiento. Si todo fuera color de rosa, pues no tendríamos este momento de charla, de introspección y de análisis para llevarlo a un potencial mayor que trasluzca a lo largo del tiempo. Otro punto importante es no criar desde el miedo ni a lo que fue, ni a lo que somos, ni a nuestros hijos, porque sí pasa. Entendamos que la crianza respetuosa no es igual a permisividad absoluta. Y además de hablar de crianza respetuosa, creo que hay que hablar de crianza corresponsable. Y la corresponsabilidad engloba muchísimos más términos, y ya lo hablaremos el próximo programa. Creo que se vale educar con firmeza, educar con responsabilidad, sin tiranía. Una infancia que crece con una crianza respetuosa también puede tener límites muy claros. Y un límite impuesto con amor no necesariamente es violencia. Entonces ahora les propongo que hagamos una breve dinámica que se llama la mochila de la autonomía. Los invito a que me puedan mandar mensajitos, ya sea mensaje directo, comentarios en la publicación, llámenos, pero quiero que completen esta frase. Esta semana, y yo les diría, pongámonos 3. Esta semana voy a dejar que mi hijo haga solo, les doy ejemplos, su mochila, preparar su mochila, servir su comida, poner la mesa, doblar y o recoger su ropa, hablar o llevarle un mensaje a su maestro, resolver una discusión con un amigo o con su miss, y o hacer tareas sin corregir cada trazo, cada detalle y cada letra. Déjenos sus comentarios y díganos en qué se comprometen, qué quieren, qué parte de la autonomía de sus hijos quieren trabajar durante esta semana. Déjenos los comentarios y la próxima semanita los leemos al aire. Y antes de cerrar y continuar, quiero hacer un cortecito, no es cortecito comercial, pero quiero hacer un cortecito para platicarles e invitarlos a nuestro curso de verano. Y es que este año nuestro curso de verano no es el curso de verano, son los cursos de verano, porque tenemos 4 programas divinos que les van a encantar, que les van a llenar las expectativas y que además les van a servir para fomentar la autonomía, pero el lenguaje, pero la integración sensorial, pero el desplazamiento, la socialización, la autonomía, bueno, todo. Y está dividido por diferentes etapas y rangos de edad.
Este es un curso de verano que no solamente está enfocado en la diversión, que también es importantísima y también es una pizca de lo que vamos a hacer, porque se la pasan bomba, pero tiene un objetivo, y este objetivo pues es desarrollar habilidades sociales, fortalezas, autonomía, en un ambiente amoroso, respetuoso, responsable y controlado. Y es que tenemos el programa de exploradores creativos que va dirigido a niños de 3 a 13 años, van a estar divididos en 2 grupos, en donde vamos a trabajar música, ritmo, cocina, tenemos actividades acuáticas una vez a la semana, natación una vez a la semana, tenemos música, tenemos actividades deportivas, tenemos actividades sensoriales, no nada más de texturas, pero de movimiento, de propiocepción, visuales, kinestésicas, olfativas, gustativas, tenemos clase de cocina, tenemos manualidades, tenemos arte, todo enfocado a desarrollar y potencializar el lenguaje y la comunicación, la memoria, la atención, la concentración, la cognición, la integración sensorial, las emociones, la conducta, la socialización, de una manera muy integral. Después de ahí nos vamos a exploradores urbanos. Exploradores, me salté uno, pero ahorita voy. Exploradores urbanos va dirigido a jóvenes de 14 años en adelante, y en este me emociona muchísimo porque literalmente vamos a salir en transporte público a recorrer museos, parques, calles, para que ellos aprendan a desplazarse solitos de manera autónoma, pero que también aprendan a investigar, a analizar, a utilizar la tan famosa ahora inteligencia artificial, a hacer síntesis, a anticipar, y con suerte hasta llevaremos a estos espacios documentos de lectura fácil y pictográficos. Entonces también es una actividad que me gusta muchísimo porque va dirigida a los grandotes. La mayoría de los cursos de verano van dirigidos a chiquitines con esta parte de manualidades y actividades lúdicas, creativas, divertidísimas, pero ¿dónde quedan los grandototes? Y esta actividad la podemos llevar desde jovencitos hasta adultos de 30 a 35 años, porque verdaderamente están pensadas para eso, para socializar, para explorar. Bueno, y las primeras 3 semanas son de exploración de museos. Las últimas 2 semanas nos vamos a enfocar en fortalecer habilidades sociales, trabajo en equipo, toma de decisiones, rallies, actividades en donde tengan que hacer dinámicas de integración grupal que los ayuden a resolver misterios y enigmas. Entonces se va a poner buenísimo. Es de mis favoritos, pero no puedo dejar de lado tampoco que tenemos el grupo sensorial, en donde espacio sensorial va a trabajar toda la parte visual, auditiva, propioceptiva, interoceptiva, vestibular, la parte olfativa, gustativa, todo el esquema sensorial, pero también la memoria, la atención, la concentración. Nos vamos a enfocar en este grupo específicamente en la autonomía de vestido, de vestirse solos, de la comida, la alimentación, el control de esfínteres si es que todavía no está logrado, que es la higiene después de evacuar o de orinar, todo lo que implica autonomía en nuestros niños desde chiquititos, de 3 a 13, y de 13 en adelante, lo que ya requieran para doblar su ropa, guardar su ropa, hacer pares de calcetines, todo lo involucrado en vida independiente. Y el último programa que tenemos es el de Creadores con Causa, en donde son bienvenidos todos los chicos, hermanos, primos, vecinos que no tengan un requerimiento específico en su desarrollo, pero que quieran aprender sobre inclusión, accesibilidad, desarrollando habilidades de comunicación, habilidades de expresión verbal, corporal, facial, mediante la creación de podcasts y videos que hablen específicamente de discapacidad, accesibilidad e inclusión, para que estos niños que se unan a este grupo el día de mañana nos ayuden a ser mini voceros por la inclusión y nos ayuden a hacer un mundo mejor para las generaciones que vienen en camino. Todos los informes que requieran, por favor, a los teléfonos que aparecerán en pantalla, y corre la voz, los estaremos esperando. Manda un mensajito al 55 36 99 86 59 y únete a nosotros a esta experiencia maravillosa que estoy segura que te va a gustar. Y vámonos, antes de terminar, con el tip del día, porque antes de ayudar a tu hijo vamos a hacer una pausa para preguntarnos: ¿realmente no puede? ¿O a mí me cuesta trabajo tolerar que le salga diferente
o que le tome más tiempo a como yo lo haría. A veces el mayor acto de amor que podemos hacer no es intervenir, es confiar. Es acompañar los errores, los tropiezos y dar el tiempo necesario para que esa pequeña actividad que de pronto no se lleva a cabo con la efectividad que nosotros la haríamos, construya la autonomía que nuestros hijos necesitan para el día de mañana. Acuérdense, por favor, nuestros niños no necesitan papás perfectos. Necesitan adultos que confíen en ellos, incluso cuando se enfrentan a lo que les cuesta más trabajo. Adultos que los sostengan cuando caen, pero que también den un pasito atrás para enseñarles lo que les estaba costando trabajo. Que los abracen y les recuerden en todo momento de lo que son capaces de lograr. Y ojalá, después de ver este programa, podamos regalarles 2 cositas. Raíces sólidas y estables para saber que siempre tienen un lugar al cual acudir cuando se caigan, se tropiecen o algo les cueste más trabajo. Y alas, para atreverse a volar y a aventarse por sí mismos sin voltear para atrás. Mi nombre es Mariangi Silveira, deseo que te haya gustado mucho este programa. Agradezco aquí en cabina a Yadi por acompañarnos. Agradezco a mi intérprete en lengua de señas mexicana que el día de hoy se quedó con la camiseta bien puesta con los alumnos porque tuvimos algunas ausencias. A mi querida Diana Ewan, que hace la interpretación en lengua de señas hasta Educación Especial Más, desde donde seguramente nos está escuchando. Y abrazo y agradecimiento fuerte a Laura y a Israel, que nos ayudan en la pre- y postproducción de este programa Toma mi mano, que disfruto mucho compartir con ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día por este mismo canal. Mi nombre es Mariangi Silveira y nos vemos la próxima. Bye bye. Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí, cada historia es un abrazo que empieza en ti.